Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Rodrigo Acevedo Traba y esta es una entrevista más de Piano en México. Así que bienvenidos. El día de hoy yo tengo el gusto de entrevistar al maestro Rodolfo Ritter Arenas. Él es uno de los pianistas más destacados, pianistas jóvenes, más destacados de los últimos tiempos. Y me gustaría entonces leerles un poquito de su semblanza y vamos ahora sí a escuchar, eso espero, que no nos falle el audio, una de sus interpretaciones, de sus muchas interpretaciones que ha ejercido durante los últimos años. Entonces, bueno, el maestro Rodolfo Ritter es egresado de la Escuela Superior de Música. Él brincó a la fama al ganar la medalla de oro y el primer lugar y varios premios especiales en el concurso nacional de piano Angélica Morales Yamaha. Es uno de los más prestigiosos que hay, si no es que el más prestigioso a nivel nacional. Y bueno, él también ganó otros certámenes, como por ejemplo el concurso internacional Franz Liszt, Parnassos, y el concurso Parnassos en Monterrey en el año 2003. Es también fundador y director de Novoforte Cultura, que es una empresa cultural líder en Latinoamérica, y también es, desde 2008, consejero artístico de la Société Franz Liszt, allá en Ginebra, que es donde el maestro vive. Ha desarrollado una intensa actividad como solista, se ha presentado con las principales orquestas aquí en el país, en los principales recintos, llámese Sala de Nezahualcóyotl, Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Paz, varios de los teatros en los estados. También destaca sus participaciones en el Salón de Honor Les Invalides en París, también la Sala Frank Martin de Ginebra y pues muchos otros lugares en Europa y en otros países. También ha desarrollado una interesante labor como compositor. Recientemente compuso las obras para el primer concurso nacional de piano FEMUS UP Yamaha de la Universidad Panamericana. Y bueno, ha también realizado grabaciones en los últimos años para los sellos discográficos Sterling, CD y Toccata Classics, en el cual ha tenido unas excelentes críticas en publicaciones a nivel mundial como son Gramophone, Classic, International Web Recording, etcétera, ¿no? También cabe destacar la labor que ha realizado de rescate de música tanto europea como mexicana, de autores que no son muy interpretados. Bueno, destaca en esto también el vastísimo repertorio con el que cuenta de más de 40 conciertos para piano. Él llegó a interpretar en una sola noche los 2 conciertos para piano de Brahms y pues también se sabe, ha trabajado con los conciertos de Rachmaninoff, de Bartók, así como los de Ponce y muchos otros artistas. Y bueno, para finalizar, muchos de ustedes a lo mejor lo conocerán porque realizado durante los últimos 10 años un programa de radio semanal en la estación de código radio CDMX llamado La Vida Secreta, que es un programa de difusión de la música clásica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Me gustaría entonces que escuchemos brevemente, vamos a escuchar el fragmento final del concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninoff, interpretado por el maestro Rodolfo Ritter, y también, bueno, la dirección de José Miramontes Zapata y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.
Muy bien, pues esto fue el final del tercer movimiento del concierto para piano de Sergei Rachmaninoff, interpretado por el maestro Rodolfo Ritter, la Orquesta Sinfónica de San Luis, bajo la dirección de José Miramontes Zapata. Así que, pues con esto me gustaría darle la bienvenida al maestro Ritter. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No hay de qué, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora creo que sí no tuvimos problema con el audio, eso es muy bueno. Entonces, bueno, oficialmente contigo inauguramos esta sección de videos con sonido, porque las otras veces fueron sin sonido. Bueno, fantástico, con Rachmaninoff, muy bien. Muy bien, oye, pues nuevamente gracias por estar aquí y pues queremos, realmente nos encantaría ahorita que platicáramos pues sobre tu trayectoria en sí. Nos interesa conocerte, conocer cuáles fueron tus inicios, qué es lo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera como pianista, bueno, como músico, que involucra no solamente la interpretación, también está la composición, también la investigación, ¿no? Entonces, justamente, pues a ver, me gustaría que platicáramos ahorita primero sobre cómo fueron tus inicios en el piano, cómo, de dónde surgió esta idea de dedicarse a la música. A la música, claro, siempre es interesante, ¿no? Porque habemos algunos como que, algunos están como llamados ya inmediatamente, ¿no? Están como muy atraídos por la música desde el inicio, otros nos tardamos un poquito más, pero una vez que entramos es difícil salir, ¿no? Seguramente estarás de acuerdo, ¿no? Así es. Sí, bueno, en cuanto a los inicios, obviamente tuve la fortuna de venir de una familia en donde la música era algo cotidiano. Mi madre tocaba el piano, mi abuela tocaba el piano,
Mi abuela en particular le gustaba mucho tocar Bach, tocaba mucho tocar el clavier temperado y cosas que tuvieran que ver con el periodo barroco en particular, y ella quiso ser pianista en su época. Entonces, digamos que estuvo presente la música, pero por parte del lado materno, curiosamente. Okay. Y mi madre trató de inculcarme el gusto por la música y de estudiar un poco de piano. No me dejé realmente, era un niño muy hiperactivo, fue complicado en ese sentido. Más o menos logró que me aprendiera algunas cosas casi por oído más que nada. La que tocaba mucho era mi hermana, que fue directora, y más adelante, bueno, llegamos a las manos de Gustavo Morales, de manera fortuita, porque mi hermana era la que iba a estudiar con él, con Gustavo Morales, y que en paz descanse, también un gran maestro, compositor también, un gran defensor de la música mexicana también, y investigador a su manera, y también del repertorio mexicano sobre todo. Y tuve la suerte de trabajar con él, pero también te digo, fue un poco fortuito, porque la primera intención fue que mi hermana tomara clases con Gustavo Morales, y yo pues para nada, yo era un niño, y el maestro preguntó, ¿el niño toca? Pues no, realmente no, sabe un poco de oído cosas. El maestro me escuchó y me dijo, al niño también que entre, pero bueno, no, en esa época la idea era que entrara mi hermana, pero me aceptó también, entonces bueno, fue como que ni modo. El destino me llamó un poco para allá, y yo creo que el gran acierto de Gustavo como maestro fue que a una persona tan hiperactiva y tan dispersa como yo lo era en esa época, y probablemente todavía un poco hasta la fecha, fue que logró captar mi atención, ¿no? Y no solamente eso, sino llevarme por el camino de la música de una manera un poco más lúdica, un poco más emocional que intelectual, no a partir de aprender las notas y de solfear, sino a partir de sentir, tocar casi de oído. Realmente se lo debo mucho a él, ¿no? Y eso es muy, muy importante, lo debería decir. Eso fue el inicio realmente de la música, como a eso de los 12 años. Y más adelante, pues ya tuve la fortuna de trabajar con Andrés Oseguera, que es un querido amigo también mío, que él estudió también en Cuba, es un pedagogo muy connotado, y más adelante la licenciatura con Ileana Bautista. Eso fue como, yo podría decir que es como el inicio completo, con Ileana Bautista en la Superior de Música. Exactamente. Ok. Con el maestro Gustavo, ¿fueron clases particulares o estuviste en una escuela? No, particular. Siempre fue particular, exactamente. Muy bien. Es muy interesante esto que comentas de que tu inicio fue por ahí de los 12 años, según ahorita nos dijiste, más o menos, ¿no? Sí. Eso es muy interesante porque... Sí. A todo dar. Bueno, es interesante de cualquier modo porque pues existe mucho esta idea, ¿no? De que si uno no empieza súper chiquito, ya la cuestión de dedicarse a ser solista, ¿no? Es casi imposible o se complica, y pues la prueba está ahí que no, y bueno, además no eres ni siquiera el de los que conozco ya de grandes pianistas mexicanos que haya empezado a una edad un poco posterior de lo que se acostumbra. También el maestro Alberto Cruz Prieto, yo sé que también empezó ya incluso todavía estando más grande, ¿no? Sí, yo creo que no, quizá a los 20 años es muy tarde, ¿no? Quizá, no lo sé. Yo creo que todo es posible, pero yo creo que antes de los 20 años es posible. Está todavía el cerebro, las aptitudes están abiertas, ¿no? Yo creo. Quizá claro, hay excepciones y alguien de 20 años lo puede hacer, no lo sé. No conozco, pero sí, a lo mejor, no lo sé. Sí. Sí, exactamente. Pero bueno, luego entonces nos comentas, después de Gustavo Morales, vino clases con Andrés Oseguera. Exactamente. ¿Él también en particular? De manera particular, y fue muy gratificante porque había una gran amistad entre él y yo en esa época, y él supo en un momento muy complicado, que estuve a punto de dejar el piano por cuestiones personales, por cuestiones familiares, claro. Fue como fundamental para poder continuar con la música en ese momento de la adolescencia que es tan complicado, ¿no? Exacto. Más adelante, pues tuve la suerte de entrar a estudiar con Ileana Bautista, que curiosamente fue maestra de Andrés Oseguera, entonces fue como una continuación de alguna manera de algunas cuestiones que ya había trabajado con Ileana, y fue como trabajar desde otra perspectiva mucho más, se podría decir, bajo términos musicales ya. O sea, ya leyendo una partitura, analizando la partitura en un contexto armónico, etcétera. Cuestiones de ese tipo que ya son pues más de nuestro mundo, ¿no? Exactamente. Claro.
Claro, sí, en cierto modo también se pudo ver como que fue una preparación para, ¿no? Que él te preparó y ya llegaste con Ileana y ya ella pues, seguramente pudiste trabajar ya Así es, esos conceptos más profundos, ¿no? A lo mejor. exactamente, exactamente, Muy bien. exactamente. Y luego, pues, de repente estás en la superior con la maestra Ileana Bautista, que bueno, yo no la conozco personalmente, pero sí, pues conozco a varios de sus alumnos, sé que es una brillante maestra Sí. cubana, de pronto llega esta oportunidad de entrar a la Angélica Morales, y tú ahí cómo fue, pues, esa situación de que se presenta el concurso, querías entrar, lo estabas esperando, fue de repente más bien, ¿qué pasó? Bueno, yo también responsabilizaría en el mejor de los sentidos a mi maestra. Ella es una persona muy sabia, de verdad. No solamente es un gran músico, es un gran ser humano y siempre he tenido como la visión con los alumnos de ver más allá de la música y de ver más allá de lo que es evidente, ¿no? Entonces, ella me invitó de una manera bastante sugestiva a que entrara al concurso. Fue un poco así como, o entras o entras. Y tenía toda la razón, porque además ella vio la edad y dijo, bueno, tienes que entrar porque hay un límite de edad. Digo, yo tampoco estaba en el límite, pero estaba ya cercano para que el siguiente ya no pudiera entrar. Entonces, Ya, había que entrar, punto. claro. Y aproveché ese mismo año entrar al concurso Parnasos también. Entonces, fue un doble reto ese año que presenté porque, digamos que de un concurso me pasé al otro, textualmente, o sea, llegué de la premiación de uno de los del Parnasos para el concurso de el Angélica Morales, que apenas iban a designar los lugares. Entonces fue muy, muy gratificante porque pues estuve en los dos concursos como finalista. Bueno, tuve la oportunidad de ganar en particular el Angélica Morales, del que estamos hablando, y pues se lo debo mucho a Ileana. Fue una cuestión, como te digo, ella me invitó de una manera muy persuasiva, por decirlo así. Había que entrar. Punto. Claro, Prácticamente era una cuestión que no podía decidir, más que aceptar un poquito. Y fue una gran idea porque sí fue una experiencia que en muchos sentidos me abrió las puertas para empezar a tocar mucho con orquestas, sobre todo, que eso es algo que todos queremos hacer, todos como músicos. Añoramos, tenemos siempre el sueño de llegar con una orquesta y hacer música, ¿no? Y tocar con este monstruo de instrumento que es la orquesta, con un director, etcétera. Y hay una maravilla de repertorio ahí a explorar, inmensa, entre Mozart, Bach, que verdaderamente hay cientos de conciertos, ¿no? Entonces, claro, pues se ha podido hacer cosas, ¿no? A partir de esa apertura de la Angélica Morales, ¿no? claro. Oye, y ahí en el Angélica, ¿qué concierto tocaste en la final? El primero de Brahms, tuve la oportunidad de hacer el primero de Brahms, Desde- quizá no es un concurso, no es un concierto que asociemos mucho por una competencia, porque casi Ujú. siempre, pues, no sé, dos de Rachmaninoff, no sé, quizá Chopin, Grieg, no sé, tres de Prokofiev, cosas de ese tipo, es un poco más brillante. No, Brahms es música muy seria, muy, yo diría, es un monumento de conciertos, un concierto que dura 50 minutos prácticamente, y pues no es el más popular de los conciertos. Sin embargo, tuve la fortuna de ganarlo con ese concierto, con ese magnífico concierto. Qué padre, que a todo dar, que a todo dar. Y pues bueno, de ahí, como dices, de esa experiencia de la Angélica Morales, empezaron a abrirse varias puertas, pero además, yo ahí sí, digo, yo conozco tu trayectoria y todo, y algo que es muy, muy, muy bueno es que, digo, un concurso así abre puertas, pero también depende de uno seguírselas abriendo, mantenerlas abiertas, ¿no? Y tú supiste Absolutamente. hacer eso, ¿no? Empezaste a aprender muchos conciertos, Sí. a aprovechar esas puertas que se te estaban abriendo. Sí, la verdad es que mucha gente luego a veces piensa que uno como solista automáticamente, porque te inviten una vez, ya te abre la carrera. No es cierto. Te pueden invitar una vez y una única vez. Y depende de uno mucho, la verdad. Tiene uno, otra cosa que no le enseñan a uno en ninguna escuela, pues en ningún conservatorio, y a veces ni siquiera los maestros te dicen, es que una vez que empiezas a tocar con orquesta, a veces los directores te invitan de una semana a otra, o a que sustituyas en 3 días después. Me ha pasado ya Sí. varias veces. Hijo. Y tiene uno que tener la capacidad por primero el arrojo, el valor, pero después la capacidad para,
para aprender o para retomar algún concierto que no tenga uno en dedos en años, o que te tengas que aprender inclusive. Y eso es algo que, bueno, habría que platicarlo con los músicos en algún momento, ¿no? A los alumnos, explicarles que tienen que tener esa capacidad y desarrollarla, ¿no? Poco a poco, porque eso es una de las bases para que te vuelvan a invitar a veces. Tener esa flexibilidad, esa maleabilidad. Y sí tiene definitivamente Georgi Sándor, ese gran pedagogo que también tuve la fortuna de conocer y de tratar y de tener algunas clases con él, decía que un pianista con menos de 15 conciertos para piano no es un pianista. Yo también lo creo. Un pianista tiene que tener, no lo digo en particular, no es peyorativo, es una cuestión de que es difícil hacer una carrera, y yo creo que a eso se refería. Probablemente se refería a eso, ¿no? Y sí yo creo que un pianista tiene que tener alrededor de 40, 50 conciertos para piano para hacer una buena carrera internacional, me parece. O sea, y quizás no todos van a estar en dedos, es imposible, ¿no? Pero tenerlo cerca es importante, ¿no? Sí. Claro. Eso fíjate qué tremendo y pues es como dices, ¿no? Una parte ya de la vida del concertista, especialmente, ¿no? Del que se dedica, como tú, a ser solista principalmente, que no se enseña muchas veces en las escuelas, que no se nos dice, que eso ya como que, pues cada quien lo irá descubriendo y el que lo descubra, qué bueno, y el que no, pues ya valió. Golpe avisa, ahora sí como decimos, golpe avisa. Es un poco, ni modo, te toca ya con la vida profesional y a veces es muy rudo, ¿eh? Sí, debo decirlo, porque no es cómodo, no es confortable, pero hay que hacerlo a veces. Definitivamente. Vamos a hacer un breve paréntesis para dar algunos comentarios que ya nos han estado llegando. Recuerden a todos los que nos están viendo, comenten, participen en el video en vivo, aprovechen, que es el momento en que se puede hacer eso. Si tienen preguntas para el maestro Ritter, aquí con gusto se las haremos, ¿no? El pianista Juan Pablo Orcasitas, a quien ya anteriormente tuvimos el placer de entrevistar, nos comenta: saludos maestros, felicidades a Rodolfo por la gran labor que ha hecho por la música en México. Gran ejemplo para todos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Al contrario, tú que estás también allá en Estados Unidos y que haces otro tanto, un fuerte abrazo y felicidades también. Muy bien. Luego Alex Pashkov también, a quien nuestra querida Argentina Durán entrevistó la semana pasada, nos manda saludos a los dos. Mario H. Bolio, pianista, manda saludos desde Guadalajara. El agradecimiento es a todos nuestros maestros, siempre serán una gran virtud. Enorme abrazo para ellos. Perfecto. Alex, luego un fuerte abrazo, Mario, también muchos saludos. Muy bien. Luego tenemos Rosa Marta Acevedo. Maestro Ritter, su brillante trayectoria es un orgullo para México. La entrevista fluye como agua entre pianistas y para todo público. Felicidades. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Pues gracias a Rodrigo. No, pues el placer es nuestro. Y bueno, finalmente también mandan abrazos y saludos Ofelia Aguirre Vilchis, Efraín González Ruano, Charbel Yubaile Calixto y Marco Julio Rivera, quien comenta: muchos saludos a Rodolfo, maestro y orgullo mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muy bien, entonces vamos a proseguir. Bueno, está esta faceta muy importante, que pues, es probablemente la principal por la que la gente te conoce, que es el ser solista, ¿no? Y no solamente interpretando repertorio concertístico, sino también, pues, de piano solo, ¿no? También haces recitales. Pero a ver, en tu currículum llama mucho la atención también esta otra faceta, especialmente que quizás es de las menos conocidas y que más reciente, bueno, yo al menos tuve la fortuna de conocer recientemente, que es como compositor. ¿En qué momento surgió también esta inquietud? Porque, bueno, no todo eso es para nuestro auditorio, no todos los que nos dedicamos a la música, que a lo mejor nos dedicamos a la interpretación, no todos se pueden desarrollar para componer, ¿no? Por ejemplo, o para acompañar, son como disciplinas que, bueno, hay quienes las cultivamos varias y hay quienes se deciden a una. En tu caso, ¿cómo surgió pues este interés por la composición, ¿no? Claro, no, es una pregunta muy válida, muy pertinente. Además, creo que esa pregunta yo creo que no la hubieras hecho si estuviéramos en el siglo XIX,
porque todos los Sí, claro. intérpretes prácticamente componían, ¿verdad? Ahí sí. Y a partir del siglo XX, como bien dices, se dividió un poco entre los que siguen componiendo, que son unos cuantos, y la mayoría, la gran mayoría diría, que nada más se dedican a interpretar, ¿no? Eso es también muy valioso, ¿no? No es una cuestión peyorativa, es una cuestión que así es una cuestión que llegamos a una época de más especialización de alguna manera, no necesariamente para bien. Pero sí, mira, con Gustavo Morales, Gustavo era compositor también, y de hecho era un compositor que componía con mucha inspiración, con muy buen gusto, conocía mucho la música popular también, y con él desde el inicio yo improvisaba, o sea, a veces improvisaba, hacía pequeñas composiciones. Gustavo también le gustaba como incentivarme, ¿no? Para que siguiera en ese aspecto. Digamos que todo el tiempo compuse, nada más que me daba pena mostrar, digamos. Entonces, hasta hace unos pocos años, sí, la verdad era un poco, como dije un amigo, es compositor de closet, ¿no? Como dicen. Exactamente. Eso es un poco así la cuestión. Sí, claro, bien guardadito, ¿no? Porque no es una cuestión que, digamos, sea fácil de mostrar. Habiendo tan grandes compositores, existiendo tan gran música, siempre uno tiene miedo de no ser suficientemente original o de no ser suficientemente interesante. Bueno, con el tiempo he perdido un poco de miedo y me he empezado a atrever a mostrar ciertas cosas, ¿no? Definitivamente no es fácil porque entre el tiempo de tocar como solista y el tiempo para componer son muy diferentes, y yo trato de componer, al menos es mi manera, trato de componer cuando tengo solamente una idea. No fuerzo, digamos, a la cabeza a crear. ¿Sí me explico? O sea, si me viene, hace de una improvisación o de alguna idea que me está molestando en la cabeza de alguna manera, y entonces voy y la desarrollo o la plasmo como sea. Pero no la fuerzo, digamos. Trato de que llegue de manera natural. Bueno, te podría decir que desde la época de Gustavo, ¿no? Leana también en su época nos incentivaba mucho como alumnos a que improvisáramos, ¿no? Era muy importante para ella improvisar. A veces de las mismas piezas en el periodo barroco ella nos decía, es que tienes que hacer tu propia cadencia, o por supuesto en los conciertos clásicos, ciertos puentes entre una frase y otra, puede uno hacer una pequeña variación en las repeticiones, etcétera. Se puede hacer mucha cosa. Y Leana es una gran profesora en ese sentido, muy exploratoria, muy lúdica, por decirlo así. También se puede jugar, se puede abrir. Entonces, eso pues ayuda mucho a que la creatividad esté siempre presente en la interpretación. Y bueno, yo creo que pues desde siempre he estado, lo he desarrollado de una manera un poco, como te digo, un poco privada, un poco oculta, y pues últimamente ya dije, bueno, hay que mostrar quizá algunas cosas, ¿no? Algunas cosas sencillas. Tuve la suerte hace poco de un concurso infantil, juvenil, algunas obras fueron obras obligatorias. Aquí también en algunos concursos que tuve por acá en un museo, llevé unas piezas mecánicas que he estado haciendo, etcétera. He estado trabajando en algunos ciclos que me han dado mucha satisfacción, me he divertido mucho. Y bueno, pues sigo haciéndole, he hecho música para cortometrajes, unos cuantos, y bueno, en eso ando, claro. También trabajé alguna época haciendo arreglos de música popular, pero eso, bueno, ya es otra época. Pero sí, siempre me ha gustado como explorar. Creo que hay mucho que hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Y además, bueno, yo te entiendo mucho desde ese aspecto. Yo también, a pesar de que la interpretación es a lo mejor igual mi principal actividad, también me he desarrollado por la composición y te entiendo perfecto. Y creo además que toda esta cuestión pues, de componer, o al menos, vamos a decir, también de improvisar, de crear, vamos, de no limitarse solamente a interpretar, sí, sino de crear música, complementa mucho y además enriquece, lo enriquece a uno como intérprete, porque de repente ya ves la música desde la otra cara de la moneda, ¿no? Que justo desde la creación, y te identificas también más con los compositores que uno interpreta, pues ya sabes más o menos cómo fueron sus procesos y todo, y los entiendes mejor, ¿no? Definitivamente, creo que lo que estás diciendo en algún momento espero que se regrese a eso. ¿Por qué lo digo? Porque creo que un gran intérprete casi necesariamente tendría que componer, aunque sea mal, pero tendría que componer, porque como bien dices, se identifica uno con los procesos,
entiende uno ciertas obsesiones del proceso creativo que se transfieren al papel, porque mucha de la música nace de la obsesión de una idea, de un motivo, de una frase. Es obsesivo el proceso creativo también, y eso cuando uno lo vive, se da uno cuenta, con razón, en tal obra este autor trabajó de esta manera, y etcétera, ¿no? Creo que es muy importante, fundamental, diría. Ojalá y regrese eso. Yo sé que hay algunos, por supuesto, hay colegas que lo hacen como tú, y eso es muy importante, Rodrigo, que favorable que lo haces, porque además creo que eres uno de los pocos, pero síguelo haciendo. Creo que nada más te diría, es el buen camino, ¿no? Porque es el único. Hay muchos caminos, pero ese es el camino, creo, el de la gran tradición, en donde no está, digamos, peleado el interpretar la obra de otros con la obra de uno. No tendría por qué estar, ¿no? Exactamente. Sí, de acuerdo. Y bueno, estas piezas últimas que mencionas, las piezas mecánicas que sí generaron bastante atención, o bueno, yo así lo percibí cuando se compartieron los videos, tuvieron reacción. Yo luego te las escuché en vivo en algún recital, y pues muy interesantes, ¿no? Piezas como lo platicamos, como que se van construyendo, ¿no? Y a la vez también luego deconstruyendo. Es un proceso muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues sí, son piezas autómatas. Todo nació de un concierto que tuve que hacer aquí en Suiza, en un museo que se llama CIMA, Museo de la Mecánica del Arte. Y bueno, pues de ahí me basé, porque era una cuestión de robots, y decidí pues aprovechar la oportunidad, porque además me habían dicho, ojalá y toque algo de usted. Y dije, bueno, es un museo de la mecánica del arte, y pues automáticamente era idóneo para ello. Y claro, les causó muy buena reacción. Estaban muy gratamente, creo que les gustó mucho. Entonces, pues he seguido haciendo algunas de ellas, y pues a lo mejor en algún momento, a lo mejor, no sé, me da un poco de timidez todavía, pero a lo mejor en algún momento las pasaré a papel públicamente, ¿no? Sí, a lo mejor. Claro. Sí. Claro, pues ahí estaremos al pendiente para cuando eso suceda, y si hay video eso, pues con gusto aquí lo estaremos compartiendo en nuestra plataforma de Piano en México. Y aprovecho también para decirles a los que nos escuchan, recuerden que también estamos en el Canal Cultura México, así se llama nuestra página de Facebook, Canal Cultura México, donde estamos transmitiendo contenido de Piano en México y de otras páginas, como por ejemplo la Tertulia o con M de México, etcétera. Entonces, síganos en todas estas nuestras páginas, consuman el contenido. Estamos promoviendo la cultura en México, y creo que eso es algo que es importante que todos estemos bien enterados. Muy bien, entonces, ahora me gustaría hacer igual un paréntesis para hacerte algunas preguntas sobre tus gustos en particular, para que también podamos conocer pues qué es lo que más te gusta, sobre todo estéticamente. Por ejemplo, de compositores de tradición europea, ¿cuál es tu favorito? Uno solo. Algunos, no puede ser uno o más. Sí, no, por ejemplo, uno es bastante complicado. Bueno, tendría que poner a Bach, por supuesto. Bach, okay. Brahms, okay. Rachmaninoff, Bartók, Chopin, Liszt. O sea, más o menos por ahí iría. Ok. Bueno, es muy interesante porque esto ahorita que mencionas, la idea que me viene a la mente de entrada son, bueno, la mayoría son o germánicos o rusos, y pues el alemán y el ruso son, ¿no? O sea, es música como pesada en el sentido no de larga, o no como dices en el término peyorativo, sino música con muchas notas, con una estructura muy, muy densa, ¿no? Muy clara, ¿no? Sí. Son estructuras muy claras, sí, son consistentes, son compositores muy consistentes, ¿no? Digamos, claro. ¿No? Y además, generalmente decía Thomas Mann, bueno, decía una frase muy interesante, que siempre la aplico a la música, decía, los franceses tienen mucha forma, pero no siempre contenido. Decía, los rusos tienen siempre contenido, pero no siempre forma. Y decía, nosotros alemanes tenemos forma y contenido. Eso decía. Pero un poco lo aplico un poco al piano, a la música en general. Creo que hay algo de cierto en ello. Efectivamente, la forma, la estructura, el estilo es muy de Francia, ¿no?
la manera, los detalles, etcétera. A veces el contenido no es lo más poderoso, ¿no? Sin embargo, es parte de la manera francesa de hacer música y de todo. En el caso de los rusos siempre hay contenido, y a veces es, de verdad, la expresión se lleva al máximo. A veces logran obras maestras donde hay todo, contenido y forma y todo, pero a veces sobresale la emoción, ¿no? Digamos, el contenido. Y en el caso de los alemanes, tú puedes notar, o sea, Brahms, o sea, qué barbaridad, está todo absolutamente, ¿no? Sí, Es sí, increíble. Sí. Pero Bela Bartok también, podría decir lo mismo, es uno de mis autores favoritos, es verdaderamente excepcional, ¿no? Definitivamente. Y bueno, aparte, estos nombres que diste, es un espectro muy variado, o sea, desde Bach, que está en el barroco, y luego ya Rachmaninoff, Bartók, que ya son ya siglo XX, ¿no? Entonces, y todo esto obviamente pasando por Brahms, Chopin, Liszt, ¿no? Entonces, pues, vamos, es un espectro que abarca bastantes años, ¿no? De la producción musical, ¿no? Oye, por ejemplo, de músicos mexicanos, de compositores mexicanos. Sí, bueno, tendría que decir Ponce inevitablemente, ¿no? Claro. Ponce está muy cercano a mí, es un autor que difícilmente puedo sustraerme, porque probablemente por mi formación con Gustavo Morales, la verdad es que no es mérito mío ni nada, Gustavo realmente nos inculcó mucho tocar música mexicana. O sea, de hecho él hacía mucho énfasis en la exquisita sensibilidad que tiene la música mexicana, en la importancia que tiene y en la poca difusión y poco realce que le damos los mexicanos. Él siempre tuvo muy claro eso, que no valoramos el justo valor que debería de tener en nuestra vida musical la música mexicana, ¿no? O sea, y en ese sentido, esa inquietud y esa preocupación por difundir la obra de Ponce nació de Gustavo, mucho, mucho, mucho. O sea, desde el inicio nos puso obra de Ponce, o sea, la primera obra que trabajé con él fue una obra de Ponce, y él a su vez tocaba prácticamente casi toda la obra de para piano de Ponce, y cuando ese año que entramos, él estaba tocando en el Festival Ponce, y bueno, desde el inicio fue una figura que estuvo presente a lo largo de todo este tiempo, y con el tiempo, lo único que me quedó claro es que sigue siendo un compositor que le debemos mucho los mexicanos, pero no es el único, o sea, no es el único, también está Ricardo Castro, que es una pena que no le hagamos caso, ¿no? Y qué te digo, de Pomar, lo que estás haciendo es increíblemente encomiable, es algo que de verdad aplaudo enormemente, y creo que tiene que estar, todo el mundo tendría que conocer esa labor, es muy importante, Rodrigo, yo la valoro mucho al menos, no sé, pero me parece que es fundamental que se haga eso. Ojalá, y es un ejemplo, no lo digo porque seamos un ejemplo a seguir, pero es una cuestión de que naces en un lugar, tendríamos que conocer nuestro repertorio, valorarlo, como lo hacen los alemanes con su Beethoven, con su Brahms, con su Bach, como lo hacen los rusos con su Tchaikovsky, con su Rachmaninoff, con su Prokofiev. Nosotros tenemos Ponce, tenemos Ricardo Castro, tenemos Revueltas, tenemos Pomar, tenemos Josefe Vázquez, tenemos autores fantásticos. Tendríamos que conocerlos, pero no porque en el conservatorio no los pongan, tendríamos que estar orgullosos, tocarlo también como con el mismo esmero que cuando tocamos, o más que cuando tocamos repertorio europeo. Eso es lo que yo considero, ¿no? Sí, definitivamente, coincido contigo, te agradezco también tus palabras, y estoy completamente de acuerdo. No es como una cuestión justo, ¿no? De ser nacionalistas de esto, sino porque son los autores que vivieron en el mismo lugar donde vivimos, ¿no? O sea, que caminaron por las mismas calles, que hablaban nuestro mismo idioma y que, vamos, pertenecían a la misma cultura, aunque haya sido unos años antes o después, pues sí. Es la gente más cercana a nosotros, ¿no? Sí, definitivamente. Es como, ¿cómo explicar? Desconocer nuestro patrimonio cultural, ni siquiera diría, no solamente en la música, en todo. Nos clasifica, nos estigmatiza, nos pone en una posición muy vulnerable con el mundo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder respetar la riqueza, no vamos a poder protegerla, no le vamos a dar realce, siempre vamos a buscar culturas ajenas, nos vamos a sentir más apegados a cualquier cosa que no sea lo mexicano, y realmente es tremendo eso, ¿eh? O sea,
¿Qué más exótico que lo mexicano? Si buscamos algo exótico, habría que buscar lo mexicano. Es bastante exótico, es bastante exuberante, bastante interesante en todos sentidos, como para no hacerlo. O sea, si alguien dice, es que bueno, estoy mexicano, o a ver, conoces de verdad, hay una cantidad de música mexicana que se desconoce, que no se toca, que no se graba, música folclórica, música de algunas regiones que nadie tiene ni idea, y hay mucha riqueza. Entonces, bueno, es un deber, ¿no? Digo, es increíble que se nos tenga que aplaudir por esa labor, pero en realidad debería ser un deber, ¿no? Debería ser normal. Debería de ser normal. Exactamente, concuerdo completamente. Y pues mira, qué interesante que desde el principio ya tu maestro, Gustavo, había tenido pues esta cuestión de transmitirte esas ideas y que pues se las transmite, o sea, y así es como sucede normalmente con los maestros, ¿no? Les transmiten esas ideas a lo mejor a muchos, pero habrá a uno o a dos en donde esa semilla va a germinar. Y en tu caso, pues me gustaría que nos platicaras qué es lo que entonces después dio, ya como fructificó esa idea y dio como pie este proyecto que has llevado desde hace varios años de la antología de música mexicana, ¿no? Bueno, sí, eso es muy interesante. La verdad es que llegué de una manera también de nuevo fortuita, o sea, no es algo que planeé tanto. Yo siempre tenía claro que quería tocar y grabar compositores mexicanos a la par de otros europeos o consagrados. Claro. Es obvio, eso va a estar toda la vida, ¿no? Claro. Pero había que hacerlo. Y desde el inicio me sentí, bueno, muy identificado con Ponce, por supuesto, y fui descubriendo poco a poco otros autores menos conocidos. Y la antología nació también de un poco de una necedad, la verdad, porque tuve la suerte de contar con el apoyo un poco como ideológico con otro amigo que está igual, diría, un poco de loco, porque es un poco como una locura, que se llama Ángel Augusto Ramírez Zarco, que no es músico, curioso, pero como es mejor que si lo fuera, porque es alguien que conoce mucha música, tanto europea como mexicana, que nadie pela, que nadie le interesa, pero a él sí le interesa. Y bueno, de alguna manera, la fortuna de que él también estuviera encauzado hacia esta labor que yo estaba llevando a cabo fue muy importante, porque, digamos, él fue como la persona que logró unir el mundo de las grabaciones en Europa con mi labor de lo que estaba haciendo en México. Yo, por otra parte, también hablando con varios directores, en un inicio, por ejemplo, el segundo concierto para piano de Ponce que íbamos a estrenar con la Sinfónica Nacional, por alguna desidia de parte de la orquesta y quizá del director, no lo sé, no se llevó a cabo, porque la verdad es que yo en un inicio planeé que se hiciera con la Sinfónica Nacional por razones obvias. Es un estreno de ese magnitud, tendría que haberse hecho en Bellas Artes con el director de la Sinfónica Nacional. Por alguna razón yo tenía muy buena relación y siempre he tenido una gran relación con el director José Miramontes Zapata, que tiene una de las magníficas orquestas del país, sin duda alguna, punteras, que es la Orquesta de San Luis Potosí, y tuve la fortuna de pues hacer música con él en varias ocasiones, y fue quien tuvo un poco como vamos a seguirle la corriente a este loco, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, porque es un proyecto muy ambicioso, o sea, de hecho el proyecto todavía no acaba, la idea es que sean 25 volúmenes, llevamos apenas 6 discos, que bueno, es algo, pero digamos, todavía no llevamos ni la mitad, entonces, obviamente no es nada fácil, porque no hemos contado con apoyo gubernamental más que para el primer disco, todo lo demás lo hemos hecho realmente con deseo de hacerlo por parte del director, la orquesta, por parte de Lu Cortés, que es mi compañera de vida y además es directora general de Novo Forte. Ella ha sido una pieza fundamental porque se necesita también quien coordine todo esto. Entonces, todo esto es muy necesario. O sea, se ha conjuntado una serie de cosas, un director que esté loco, un pianista que está más chiflado. Es un proyecto loco porque estamos en un país donde esto no, a la mayoría de la gente le tiene sin cuidado, me explico. Entonces es un proyecto un poquito para chalados, pero por otro lado creo que es un proyecto para chalados que amamos la música mexicana más allá de las consecuencias. Y en ese sentido he sido muy afortunado porque he contado con gente que ha estado conmigo, que ha participado activamente en dinero, en actitud, en trabajo,
en organización, en todos sentidos. Y pues gracias a eso llevamos 6 volúmenes. Ahí vamos, ahí va el proyecto. Esperemos que logremos esos 25 volúmenes que sin duda alguna van a cambiar muchas cosas más, porque sí ha cambiado algunas perspectivas musicológicas ya a la fecha, ¿no? Hay primeras grabaciones de muchas cosas que pues se sabía que estaban, se sabía del valor, pero no estaban ahí. Entonces espero que en algún momento se le dé el realce, se le dé el valor y más adelante también se unan otras instancias, otras orquestas, que ese es el asunto. Todo esto es para eso, para que todas las orquestas que valen la pena, que tienen mejor nivel, se unan y empiezan a grabar parte y puedan contribuir a esta antología. Esa es mi idea desde un inicio, ¿no? No, pues de entrada, muchas felicidades. Esto que nos platicas es muy tremendo, y pues que la gente se entere, ¿no? Y sepa que pues, habiendo interés o sea, de gente como tú, de volver a escuchar música que tiene gran valor, música nuestra, mexicana, que tiene gran valor, que no se le da difusión ni nada, y pues que muchas veces esta labor tristemente no tiene apoyos de las instancias superiores, que son las que deberían estar dándole apoyo a esto, las que deberían estar interesadas en, a ver, hay gente como tú que quiere sacar los discos, órale, vamos a hacerlos, hay todo el apoyo, toda la disposición, el dinero luego se gasta en otras cosas mucho menos, con mucha menor proyección, y es importantísimo esto que has hecho, además, como dices, pues de entrada a los que escuchamos los discos y la música, digamos que la conocemos, nos hacemos una mejor idea de lo compositor, pero luego también, como dices, el impacto que tiene también en el mundo de la investigación, que pues hay que decirlo, ¿no? La investigación en México ha tenido un impulso muy interesante en los últimos años, hay ya cada vez más investigadores, pero muchas veces luego lo curioso es que hay mucha investigación y muchos artículos y todo, y de repente, bueno, y las grabaciones, ya digo, la puesta en práctica de todo eso, las grabaciones, las ediciones, todo eso, pues como que no, y muchas veces, como dices, es porque no hay apoyo. La música se debe escuchar primero que nada. Primero que nada. Ya exacto. Después el análisis. O paralelamente, pero al final la música es primero. Y al final no somos literatos, somos músicos y el mundo de la música es abstracto y lo necesitamos sentir a través de los oídos y del cuerpo, pero no necesariamente con las palabras. Está muy bien. Hay instancias muy interesantes que han hecho cosas muy importantes. Por supuesto, el CENIDIM, etcétera. Pero creo que se le da más importancia a la cuestión del estudio en sí. Y al final los intérpretes debería de haber siempre, como primera instancia, la preocupación porque se grabe. Como primera cuestión, ¿no? Y sobre eso hacer, por supuesto, la investigación que coadyuve a llevar ese producto, que se haga algo a un nivel más alto, ¿no? Pero más correcto, más completo. Pero sí es importantísimo que se grabe, definitivamente. Es fundamental. Sí. De acuerdo. Y luego también algo muy, muy importante que hay que decir es que estos discos que has producido bueno, no solo de la antología de música mexicana, también ahorita hablaremos de estos otros discos que has sacado con, me parece que no sé si los dos son con tocata, o uno con Stern y otro con tocata, de autores también europeos que también están en una situación, vamos a llamarla desfavorable, sí, o injusta, en los que, bueno, que has hecho estos discos con sellos extranjeros y que entonces eso le da también una proyección diferente al material grabado, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ajá. Sí. No, sí. Comentabas. Ya, no, o sea, justamente lo que quería decir era esto, pues, digamos, comentar que ha sido algo también una jugada muy interesante, ¿no? Digo, aquí las disqueras en México hacen una labor encomiable. Yo realmente, digo, ya tuve la oportunidad de grabar con una de ellas y pues es realmente una labor admirable la que realizan hoy en día. Pero también al poner música, sobre todo mexicana, en una disquera de otro país, y difundirla también en otros países da otro tipo de impacto, y también pues la gente en otros lados la
la empieza a conocer y entonces ya hay una difusión muy diferente, ¿no? Y eso es algo que creo que es un gran acierto en las grabaciones que has hecho, ¿no? Gracias, gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que la búsqueda de que tenga mayor alcance esta música ha sido la razón por la cual hacer eso, porque, como bien dices, aquí las pocas disqueras que son contaditas ni con una mano, hacen una labor titánica, prácticamente heroica, diría, por sobrevivir y por llevar a cabo estas cuestiones. Y Sí, la verdad es que aplaudo muchísimo el trabajo que hacen, que además es muy fino, es muy, muy, yo diría, prácticamente impecable, pero el problema es que se queda a veces un poco local esa difusión, se queda en México, y pues ya sabemos que en México al día siguiente ni quien se acuerde. Y por esa razón es que hay que llevarlo fuera, hay que llevarlo fuera. Estas dos disqueras con las que he trabajado últimamente, que es Sterling y Toccata, Sterling en Suecia, Toccata Classics en Londres, son dos disqueras muy finas que les interesa mucho difundir repertorio que no se conoce, que está guardado, que está enlatado, de compositores excelentes. Muchos de ellos son de verdad extraordinarios. Y habría que comentar al respecto. Es un poco porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué se preocupan tanto en compositores como esos? Bueno, la pregunta es esa, es muy sencilla. Habría que comentar al respecto del arte en sí. Siempre tenemos muy claro, muy, muy claro, que hay figuras grandes, las indiscutibles. Está igual en la pintura, Leonardo, Rafael, por supuesto, y lo mismo, pero si uno solo viera a esos autores, no entendería la grandeza mismo de ellos, si uno no puede comparar con los que estaban al lado de ellos, y algunos de ellos son verdaderamente sorprendentes. No puede uno entender a los más grandes sin comprender a los más pequeños. Tiene uno que tener el balance de los dos. Y eso lo decía muy bien Federico Seri, que fue además, ganó el premio Nobel, un especialista en arte italiano. Decía muy claramente, yo no puedo entender a los más grandes sin conocer a los más pequeños. O sea, y nosotros como músicos no lo hacemos. Solamente queremos escuchar las mismas sonatas de Beethoven, las mismas obras de Chopin, las mismas obras de Liszt, las mismas obras de Schumann, y eso nos limita totalmente. Es como nada más que lo hace mucha gente. Van al Museo del Louvre y van a ver la Gioconda. Punto. Salen y se acabó. Es limitarse a todo lo demás. O sea, es absurdo, es ignorancia, la verdad es que es terrible, es aburrido, es fuera de lugar. Todo lo peyorativo que pueda, ahí está. Porque, y lo mismo pasa con la música, igual. O sea, habría que comentar que inclusive los indiscutibles tuvieron un periodo de oscuridad. El ejemplo más claro de todos es Bach. Bach tuvo un periodo de oscuridad muy grande y gracias a Mendelssohn salió. Y estamos hablando del más grande. Si él pasó por eso, si en el caso de Bach también se requirió de otra persona para que saliera a la luz de nuevo, para que hubiera un realce, un resurgimiento, como no lo va a necesitar compositores que son menores, pero no por ello no grandiosos, originales, sinceros, de manufactura impecable, con obras maestras. Y en ese sentido, bueno, hay mucho que hacer en música europea, hay mucho que hacer en música mexicana, muchísimo. Por supuesto que hay que tocar a Schumann, a Brahms, a Liszt, claro que sí, nadie ha dicho que no, pero no se puede uno limitar, es absurdo. Somos herederos de una tradición enorme de compositores y nada más tocar. Vamos a analizar la Gioconda otra vez. Bueno, hay millones de estudios de la Gioconda. Ahora vamos a ver el Moisés y el David. Bueno, sí, pero hay otras millones de cosas, ¿no? O sea, de ellos mismos inclusive. Es terrible la ignorancia en la que nos sometemos nosotros mismos, y obviamente el público está acostumbrado a oír solo eso, y entonces siempre va a pedir eso, pero es culpa nuestra, no es culpa de nadie más. Si nosotros les damos siempre la sonata Clara Luna y la Patética y el Nocturno de Chopin y la balada de Chopin, etc., la gente va a oír solamente eso. Depende de nosotros, tenemos que variar el menú. Es un poco como el menú, vas a un restaurante y te dan 4 cosas, son muy buenas, fantásticas, pero si te amplían el menú probablemente tengas la opción también de degustar otras cuestiones que son también fundamentales, ¿no? Es una cuestión definitivamente, así. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Aparte, me han gustado mucho estos ejemplos que has dado, que lo ponen como en términos más prácticos para que, digamos, la gente que no está consciente de este problema, que es una problemática real, que pues más o menos entienda como de dónde va. Y yo estoy completamente de acuerdo. Y muchas veces es una situación
en la que uno a veces, digamos, por un lado está la gente que está acostumbrada a escuchar estas, como los podríamos llamar los greatest hits, ¿no? De la música de concierto, pero luego también es una situación que yo veo que ya en el mundo de la música, en la enseñanza, y se sigue perpetuando, ¿no? O sea, uno como maestro, pues por practicidad, pues ya tienes tu repertorio de piezas que conoces, y llega un nuevo alumno y le quieres poner la misma que le pusiste a todos los demás, por una cuestión práctica, ¿no? Igual claro, en los concursos, ¿no? Llegan los concursos y te piden, pues ya un repertorio que se va haciendo estandarizado y que ya cada vez se va reduciendo, pues porque ya para que a lo mejor para que los jueces pues, más práctico, pero el problema es que se está cancelando la música de muchos autores, ¿no? Y eso es muy triste, definitivamente, ¿no? Se le está haciendo un daño, de hecho, en realidad, más que bien le estamos haciendo un daño a nuestro arte, le estamos haciendo un daño, porque le quitamos la posibilidad de la sorpresa al público para empezar. Ya no hay sorpresa, la gente va a escuchar lo que tiene siempre en sus 5 discos de música clásica o 3, y van a escuchar Carmina Burana sí, y la novena de Beethoven, y entonces sí, le quitamos la capacidad de sorpresa. Y el arte no solamente, el arte no viene a adormecernos en nuestra vida monótona, en nuestra sociedad. No, el arte viene a despertarnos, a perturbarnos a veces. Debería de perturbar un poco también. Debería de instigar a un pensamiento nuevo, fresco. Yo creo que en ese sentido es fundamental que la música no se repita y no debemos repetir interpretaciones tampoco. Igual, como músicos, como intérpretes también hay tradiciones interpretativas que tratan de imitar la versión de Richter, la versión de... es terrible. Uno tendría que oír las versiones, claro que sí, pero uno tiene que también aprender a leer entre líneas. Y un buen intérprete creo que tendría que conocer las tradiciones primero, las más antiguas. Por ejemplo, hablando de grabaciones, escuchar a los viejos. Los viejos estaban más cerca de los compositores. Algunos de ellos directamente los conocieron. Entonces, ahora la gente se guía por Lang Lang o por, qué sé yo, pianistas muy cercanos ya a nosotros que están muy lejos de eso, a mi parecer. Habría que escuchar a los viejos también, ¿no? Parece un poco así como un consejo como de abuela, ¿no? Escucha a tus viejitas, a los mayores. Pero no, es una cuestión de, yo le digo, es a nivel casi práctico. O sea, algunos de ellos les tocó conocer a alumnos directamente de Liszt, de Chopin, algunos directamente trabajaron con, por ejemplo, si hay grabaciones de Rosenthal trabajó con Liszt, o sea, imagínate, o sea, hoy es directamente la gran tradición, o sea, eso uno lo tiene que conocer, cómo se fraseaba, cómo se usaba el pedal, es fantástico, verdaderamente, ¿no? Y nos surge cambiar un poquito, creo, algunas cuestiones para enriquecer nuestro arte y que también la gente no les ha aburrido, porque por algo estamos en una crisis, la gente va a escuchar lo mismo y está aburrida, por eso no tenemos público, no generamos más, me explico, debería ser un arte vivo y no está vivo, está dormido, medio, no sé, moribundo un poquito, tenemos que revivirlo, ¿no? Sí, definitivamente, estoy también muy, muy de acuerdo con todo eso. Y hay 2 cosas ahorita que se me ocurren de esto que mencionabas. Primero, lo de escuchar a las grabaciones a lo mejor antiguas, que más que nada porque estaban los intérpretes más cercanos a esa tradición, que es la que finalmente nos viene heredada. Pero luego... yo ahorita me pasó justo ahora en la semana que yo no sabía que Debussy grabó unos rollos de piano que la verdad reproducen bastante bien, incluso dinámicas y todo. Y fue tremendo porque tienes grabados algunos de sus preludios. Y yo siempre los preludios son los preludios de Debussy, particularmente las partituras, son un poco, pues como tienen muchas indicaciones de cómo tiene que ser. O sea, es una música muy caprichosa en ese aspecto, siempre se me hacía como muy complicado irle siguiendo todo todas esas indicaciones, y de repente cuando fui escuchando la versión del mismísimo Debussy y siguiendo yo la partitura, como que se me hizo ya todo muy lógico y como muy claro, ¿no? Como pues, por eso lo indicó así, y el resultado pues es muy natural y aparte muy bonito, ¿no? No es tan complejo como a veces luego uno, si no tiene ideas, puede llegar a sonar la pieza así, si no tiene idea de que todo eso es natural realmente, ¿no?
Claro, tienes toda la razón. De hecho, esos rollos son bien interesantes, los de Debussy en particular. Sí, hay una serie de grabaciones que se hicieron en rollos, los Belte Miñón, hay cosas verdaderamente milagrosas ahí que habría que escuchar. Y sí, Debussy fue un gran pianista y además, como bien dices, su escritura es muy, está un poquito encriptada porque entre las indicaciones poéticas y como de sueño, de poesía que a veces ponen en sus partituras, los títulos mismos que evoca, ¿no? Y por otra parte, la escritura es muy precisa. O sea, es como una mezcla entre imprecisión poética, porque, bueno, no, la poesía es súper precisa a veces, pero a veces es muy simbólica, o sea, habla como en cuestión simbólica. Pero por otra parte, la escritura es muy puntillista, es punto, coma, la frase muy precisa, con un punto, con un tenuto, exacto. Y entonces esa mezcla de los dos mundos es complicada. Sí, y escuchar al intérprete, pues, clarifica muchas cosas, definitivamente, ¿no? Claro, Sí. claro. Entonces, eso es muy interesante, pero también luego me pareció esto que decías ¿no? de que la música debería ser un arte vivo y aparte, pues, tocar música que no se toca, de acuerdo, no de los conocidos, pero luego también muy importante, y que esto ya nos lo comentó ahorita Juan Pablo Orcasitas, en un comentario, justo ahorita lo voy a poner, dice, tenemos extraordinarios compositores nacionales, tanto muertos como vivos, que eso también luego Tiene es toda la razón. otra cosa muy importante de que luego pensamos que sí, vamos a tocar música de gente, bueno, desde hace 100 años o más, pero luego también, ¿qué hay de la música que actualmente se está creando y escribiendo? Y que tenemos aparte el privilegio de que si tocamos esa música, poder ir directamente con el compositor y preguntar cómo era esto, qué idea tuviste al hacer esto y tener entonces ese feedback, ¿no? Sí, definitivamente. Contamos con la suerte de que inclusive tenemos un foro de música nueva, que es uno de los foros más emblemáticos, yo creo que a nivel mundial, sin duda, y que pues tiene muchísimos años. Y hay un movimiento muy importante de compositores jóvenes, muy importante. O sea, como bien dices, es una cuestión que no está muerta, está viva totalmente. Y contamos con un movimiento de muchos jóvenes compositores muy talentosos, muy bien formados, con ideas muy claras algunos de ellos. Y pues habría, como bien dices, habría que estar también colaborando con ellos de alguna manera, ¿no? Porque es fundamental. Es fundamental. La música no se debe no debe de estar dormida. Creo que nos hemos convertido de nicho, ¿no? Sobre todo la música clásica se ha vuelto clasista, pero en el mal sentido, porque la música clásica sí, efectivamente, requiere de una atención diferente para el escucha. Sí, Claro. Eso es evidente. Y uno tendría que invitar al público a que acceda al nivel de la música, ¿no? Pero no significa bajar la música al nivel del individuo, no va por ahí, porque muchas veces creo que eso es lo que trata de hacer la gente. ¿Y cómo se hace eso? Pues las orquestas tocan lo mismo, repiten los highlights, etc. Eso es bajar la música al nivel del individuo. No, hay que subir al individuo al nivel de la música. Y entonces todos creo que vamos a ganar. Lo mismo pasa creo que con los compositores. Hay que subirlos también a colaborar con nosotros. Tienen que estar unidos, digamos. Deberíamos de estar muy pendientes de lo que se está haciendo. A lo mejor solicitar ciclos de estudios para los concursos que los compositores hagan. Sí me explico. O sea, debería de haber una colaboración más franca, ¿no? Más abierta entre los compositores. Sí, definitivamente. Déjame nada más que se está acabando la pila de la computadora. Claro. Y no nos quedemos así. Entonces que nos quedemos a medio, exacto. Sí, exactamente. En fin, estoy completamente también de acuerdo en esto que comentas. Y bueno, ya nos vamos acercando ahora sí al fin de esta entrevista. A mí me encantaría seguir platicando, podemos estar todavía claro. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han ido llegando. En general, la gran mayoría son saludos. Tenemos saludos de parte de Alexander Vivero Piano, de Rodrigo Morfin Quintanar, José A. López, la maestra Guadalupe Parrondo, que muy pronto estaremos contactando y que, por supuesto, que queremos entrevistar. Entonces, yo espero en el futuro próximo que esto suceda. También saludos de Ponce Project, de Antonio Manso, de la orquesta directa, también la Orquesta Filarmónica
de Zacatecas. Comentan que pues parte de los conciertos fueron con música de Castro y Ponce. Y, sí. y bueno, tenemos por aquí una pregunta rápida que vamos a hacer, que de parte de Rosa Marta Acevedo, la famosa tía Rosy, que no se pierde ninguno de nuestros programas. Y los compositores e intérpretes mexicanos, ¿cómo los define? Me atrevería yo a precisar a lo mejor que se ha de referir a si hay alguna estética o algo que identifique a los músicos mexicanos, algo. Sí, bueno, yo creo que hay un eclecticismo natural, ¿no? O sea, la música mexicana es increíblemente ecléctica. Es lo primero que yo tendría que definir, ¿no? Porque definitivamente, también como país en general, no es un país homogéneo. No somos, de hecho creo que si se puede definir todo lo que no sea homogéneo es México. O sea, significa que nunca va a haber igualdad en ningún sentido. No me estoy metiendo en cuestiones políticas ni sociales, aunque tenga que ver, por supuesto, pero a nivel del arte siempre va a ser muy diferente. Por ejemplo, nada más pensar, voy a dar el ejemplo de un solo compositor y creo que con eso queda claro. Cuando pensamos en Julián Carrillo, por ejemplo, cuando escuchamos Matilde, su primera y su segunda sinfonía, escuchamos su tema con variaciones para orquesta y luego escuchamos su música de sonido 13, nos damos cuenta que estamos hablando de universos diametralmente opuestos, de 3 o 4 compositores distintos, y es uno solo al final. Y eso es solo hablar de un solo compositor. En el caso de Ponce, si yo pienso en Ponce, pues sí, está el Ponce del intermezzo, el primer intermezzo, por ejemplo, de Estrellita, de Lejos de ti, a la orilla de Un palmar no es de él, pero de otras obras, por ejemplo, de ese primer. Después pensamos en la sonatina para piano, son 2 Ponces. Y luego si pienso en el concierto para violín, es otro Ponce aún. O sea, yo podría definir que hay 3 Ponces, pero que en realidad siempre fue moderno. Ponce siempre fue moderno. Esa es mi opinión. Lo mismo podría decir de Castro. También tenía ya ese germen moderno en su haber, aunque por supuesto que todo el mundo lo definimos como un compositor que es totalmente romántico, pero yo creo que no. Yo creo que ya había un germen de modernismo. Pero bueno, esa es otra cuestión. A lo que voy es de que la pregunta que hace Rosa Marta, yo me atrevería a decir que es, primero que nada, ecléctico. El repertorio mexicano, los compositores mexicanos son bastante poco homogéneos. Son heterogéneos totalmente. Para bien, es como hablar del mole. Solo en México podemos hablar de un platillo que tiene tantos ingredientes y que tenga tanta armonía. Eso es algo verdaderamente único. Por ejemplo, lo podemos decir en gastronomía, un platillo como el mole, digamos. Es increíble. Tú le dices eso a un chef y te diría, eso sabe espantoso. Si le dices los ingredientes como tal, pero en las dosis adecuadas se hace un platillo exquisito, como lo es un mole, ¿no? Y lo mismo podría decir de la música, es a veces sumamente caótica, pero cuando lo escuchas tiene un orden y una organización verdaderamente asombrosa. Cuando oyes revueltas, por ejemplo, mismo Ponce, muchos compositores tienen una organización milagrosa, diría yo, dentro de ese caos. Es un poco como cuando escuchamos a Stravinsky también en algunas obras, que es otro mundo, yo sé, pero que escuchamos un caos increíblemente bien organizado, que es lo que percibimos en la música mexicana, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo que la podría definir simplemente en eclecticismo milagroso, lo diría así. Milagroso. Sí. Muy interesante, muy interesante. Ya no voy a decir que concuerdo contigo, no porque no concuerde, sino porque ya parezco disco rayado y todo lo que has dicho concuerdo. No, pero bien. Me parece todo esto que dices bien interesante. Nos comenta también Alex Pashkov, ahorita que hablamos de las grabaciones, concuerdo con la sugerencia de escuchar a las grabaciones de los Altemeisters, ¿no? Y pues a los viejos, claro, como Rudy como Rudy Ello, así nos pone Alex Pashkov. Entonces, un abrazo, Alex. Fuerte abrazo, Alex. Perfecto. Y entonces, pues ya con esto, básicamente, pues es todo. Realmente, como lo constaté, lo dije hace rato, podríamos todavía seguirnos otro ratito platicando, pero pues ya por hoy es suficiente. Te agradezco mucho, Rodolfo, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, por conocerte, por conocer más a fondo
tu trayectoria, toda la labor que has desempeñado de difusión, de investigación, de interpretación, tu faceta de compositor, que es para muchos es nueva, pero pues que esperamos que también más adelante podamos conocer más trabajos tuyos en ese ámbito. Y pues nuevamente también reiterarte nuestra felicitación y agradecimiento por habernos dado la oportunidad de platicar contigo el día de hoy. No, al contrario, Rodrigo, felicidades por esta iniciativa, que tenga una larga vida, creo que es muy importante y hay que difundirla, definitivamente. Un fuerte abrazo y gracias a todos los que escucharon, lo disfruté mucho, gracias. Muchas gracias, Rodolfo, y hasta la próxima. Esto fue nuestra entrevista a el maestro Rodolfo Ritter. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras páginas. Estamos en Facebook como Piano en México. También tenemos nuestro canal de YouTube en el cual estamos subiendo varias de las entrevistas que realizamos cada vez. Estamos entrevistando cada sábado a pianistas y los días miércoles también con el maestro Andrés Tapia, entrevistas a compositores mexicanos. No se las pierdan, síganos también en Canal Cultura México y yo soy Rodrigo Acevedo Traba, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Rod Pianista. Les agradezco mucho el haber estado aquí el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.